Pero ahora, sin la ley, la justicia de Dios es revelada, y dan testimonio de ello la ley y los profetas. Versículo 22 dice: porque la justicia de Dios es para todo hombre mediante la fe de Jesucristo, y también para todo el que cree en Él, porque no hay distinción. Versículo 23: por cuanto todos han pecado y se encuentran privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por medio de la gracia y mediante la salvación que es por medio de Jesucristo, a quien Dios preordenó. Estoy leyendo la Biblia Peshitta, versículo 25, a quien Dios preordenó como propiciación por su sangre, mediante la fe a causa de nuestros pecados cometidos anteriormente por la oportunidad que Dios nos dio en su paciencia para demostración de su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y justifique mediante la justicia al que esté en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. La semana pasada dijimos que íbamos a iniciar una serie donde era necesario hablar sobre los fundamentos de la teología reformada. Y la sesión pasada, que fue nuestro primer capítulo de esta serie, hablamos acerca del neocalvinismo. Y hablamos aquellas contradicciones, aquellas diferencias que verdaderamente tiene la teología ortodoxa, que verdaderamente profesa la teología reformada, como los pusieron los reformados en sus confesiones, ya sean la Confesión de Londres o la Confesión de Westminster. Y hablamos que no solamente se basa o se visualiza en eso, sino que dentro de todos los catecismos, como lo es el de Heidelberg, que es un estandarte de la Iglesia Reformada, o la Confesión Belga, o la Confesión de Ginebra, y todos los escritos de los puritanos, contradice radicalmente lo que hoy se está profesando como teología reformada. Entonces, la sesión anterior nos encargamos de hablar de esos errores. En una ocasión, Irineo de León, un padre, se le conoce como uno de los padres de la Iglesia, Irineo de León dijo en una ocasión que es más difícil, es más complicado quitar el error que enseñar la verdad. Repito, es más difícil quitar el error que enseñar la verdad. Para nosotros como pastor, en mi caso como pastor o como ministro, como maestro de la palabra del Señor, es más fácil siempre enseñarle a una persona que por primera vez se le presenta el Evangelio, se le predica el Evangelio y Dios hace una obra maravillosa en su vida, y discipularlo como lo dice la Escritura. Cuando no es así, y cuando nosotros, como en mi caso, que no salí de una iglesia bíblica, que no crecí en una iglesia bíblica, y como algunos de nuestros casos, tenemos atrás un trasfondo de predicaciones o de enseñanzas erradas que tienen que ser quitadas, que tienen que ser dejadas atrás. Ahora, en esta serie vamos a hablar de doctrinas fundamentales que nos llevan al conocimiento verdadero de la palabra, que han sido trastornadas, como lo es el Evangelio, el verdadero Evangelio, las doctrinas de la gracia, la teología del pacto, la verdadera posición cesacionista.
que son doctrinas que actualmente no se enseñan como se deben enseñar, donde la iglesia debe de tener el conocimiento de esas verdades bíblicas. Dijimos en la sesión anterior cómo el apóstol Pablo exhorta por aquellas sutilezas, aquellas filosofías sutiles que entran a la iglesia y que llegan a ser permisivas. Y hablamos de aquel evangelicalismo de hace 20, 30 años que fue infiltrado a la iglesia y que terminó en ecumenismo. Ahora estamos en el siglo XXI y tenemos un énfasis doctrinal dentro de nuestras redes sociales, dentro del infinito mundo del Internet. Y vemos que también existen algunas confusiones por aquellas personas que profesan una teología bíblica, una teología ortodoxa, dentro del parámetro bíblico. Cuando decimos nosotros somos una iglesia bíblica, una iglesia reformada, tenemos como principio la sola escritura, es decir, solamente la escritura y únicamente la escritura determina lo que la escritura enseña, lo que Dios nos quiere dar a entender. Entonces tenemos que adaptarnos a lo que Dios ya dijo, que nosotros teníamos que acatar. No es como si alguno de nosotros quisiera tener una opción para mejorar. Es simple y sencillamente adaptarnos a lo que Dios ya ha revelado en su santa palabra. Ahora bien, la sesión anterior hablamos de ese error tan confuso que promueve el neocalvinismo y hablamos de sus promotores y hablamos de sus errores como un énfasis parcial. Es decir, estamos hablando de lo que nos corresponde a nosotros. Desde el 2007 que se empieza a promulgar el neocalvinismo hasta que Dios nos preste vida, hasta que estemos en esta tierra. Ahora, como segunda énfasis, he preparado para el día de hoy y quiero que hablemos de una forma profunda sobre el Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, la mayoría de las personas decimos, ya conozco esa enseñanza, ya se me predicó esa enseñanza, ya escuché acerca del Evangelio. Yo cité y dimos lectura a Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Martin Lloyd-Jones decía que ese es el corazón del Evangelio. Decía que en esos versículos encontramos la verdad bíblica en todo su esplendor. Charles Spurgeon, pastor del Metropolitano en Londres, él decía que en esos versículos encontramos una Biblia pequeña. Tan solo en esos versículos encontramos la grandeza del bendito Evangelio. Pero si nos trasladamos al siglo XXI, vemos que sutilmente algunas personas están infiltrando obras al Evangelio. Pero es tan sutil esa enseñanza que muchas personas no se han dado cuenta. Y es tan sutil y tan peligrosa esa enseñanza que hoy en día, siglo XXI, a 500 años de que Martín Lutero viera en Romanos capítulo 1, versículo 16, donde se habla del poder del Evangelio, diciendo, no me avergüenzo del Evangelio, citando lo que el apóstol Pablo dice, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree en él, sea judío, sea griego. Versículo 17, porque por medio del Evangelio se revela la justicia de Dios. Y Martín Lutero lee eso y después viene Abacum, dice como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y Martín Lutero, después de haber, ya siendo teólogo, después de haber expuesto los salmos sistemáticamente, Martín Lutero entiende la justicia por gracia. Y la iglesia reformada hace un boom.
Se divide la iglesia, empiezan muchas doctrinas, empiezan aquellos grandes pensadores de la época reformada, como lo fue Juan Calvino, cuando lo fue Zwingli, como lo fue Watson. Y la iglesia empieza a descubrir esas verdades en la bendita Escritura. Tenemos 500 años de que eso sucedió. Y hoy en día hay personas que abrazan la teología reformada, que creen en la teología reformada y están siendo trastornados pensando que la salvación depende de sus obras. Lo hablamos la semana pasada. Incluso hace 3 semanas tuvimos la oportunidad de hablarlo en la mesa cuando estábamos compartiendo los alimentos, cuando Dios nos dio la oportunidad de ello. Y lo hablamos en la mesa. La terrible confusión. Bueno, entonces tenemos 500 años después de que ocurre eso, tenemos la necesidad en nuestra iglesia local de enseñar el evangelio a profundidad. Y yo cité Romanos capítulo 3, porque Romanos capítulo 3 habla de la justicia y habla de la justificación. Cuando hablamos en términos legales de la justicia, estamos hablando de una acción, escuchen esto, de una acción que se conforma a una norma. En hebreo la palabra es tesadak y en el griego koiné es dikaioxune, que quiere decir equidad, rectitud y justicia. Para que yo les explique acerca de la justicia imputada de Dios a nuestras vidas, yo me voy a ir al pasaje que aclara completamente la duda si alguno de nosotros necesita de nuestras obras para ser salvo. Y eso está en Génesis, en los primeros capítulos, y quiero que me acompañen a Génesis en el capítulo 3. Voy a esperarlos. Voy a leer un versículo únicamente y quiero hilar todo el contexto para no estar deteniéndonos, porque vamos a estar pasando a varios versículos en toda la Escritura. Y quiero que me acompañen al versículo 15. Ya están todos ahí. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Él hollará tu cabeza y tú lo herirás en tu talón. Repito la parte B. Él hollará tu cabeza y tú lo herirás en tu talón. El versículo 15 del capítulo 3 es conocido como el protoevangelio. En nuestras confesiones es conocido como el pacto de gracia dentro de la enseñanza de la teología pactal, dentro de la revelación de Dios. Ahora, quiero hablar brevemente de esto. Esto puede ser muy profundo, podemos pasar mucho tiempo en este verso, pero no quiero descansar en ello. Esto sucedió así. Dios da un mandato en el huerto, una acción que se conforma a una norma. Dice: de ese árbol no comerás. Y él implica dentro de su justicia lo que ellos iban a recibir si quebrantaban esa norma. Ellos comen, Eva come del árbol, le da a Adán, ellos transgreden aquella ley que se les dio, aquella ordenanza, aquel estatuto, ellos lo transgreden. Han transgredido lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha dicho que no hiciesen, ¿sí? Ellos reciben el justo castigo
de su transgresión. La Escritura afirma que Dios va a buscarlos y ellos, ¿qué hacen? Se esconden de Dios. Ellos se visten con hojas. Dios les confronta y Dios los manda fuera. En el versículo 21 del mismo capítulo dice: luego Yahvé Dios hizo vestiduras de piel para Adán y Eva, para Adán y para su esposa, y los vistió. Ya están en el versículo 21. Y leamos. En el versículo 7 dice del capítulo 13: sucedió que a los dos les fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos habían transgredido la ley de Dios, ¿sí? Ellos quieren ocultar su pecado. Ellos quieren ocultar su pecado bajo su entendimiento. Se le fueron abiertos los ojos. Ellos quisieron ocultarlo con unas simples hojas. Ellos querían ocultar su pecado con unas simples hojas. En el versículo 15 del capítulo 3, donde es el protoevangelium, la promesa del evangelio, es decir, en el versículo 3 tenemos todo lo que iba a suceder, ¿sí? Iba a ser la batalla entre el bien y el mal, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Pero iba a salir victoriosa ¿quién? La simiente de la mujer. En Gálatas, en el capítulo 3, nos dice que es Cristo. Esa simiente es Cristo. No es su simiente, es la simiente. Ahora, en el versículo 21 dice que Yahvé hizo vestiduras de piel para Adán y para su esposa. Yahvé los vistió. Ellos se habían vestido con hojas, pero ¿quién es quien los viste? Yahvé los viste. ¿Con qué los vistió? Con túnicas de pieles. ¿De dónde sacó Yahvé las túnicas de pieles? Tuvo que haber un sacrificio para que ellos fueran vestidos. Ellos habían sido unos transgresores. Ellos transgredieron la ley de Dios, como todos nosotros hemos transgredido la ley de Dios. La Escritura dice que no hay justo ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, verso 10. Eclesiastés 7:20 dice que no hay hombre bueno en la tierra, hombre bueno en la tierra, hombre justo en la tierra, que haga lo bueno y que nunca haya pecado. Todos nosotros hemos pecado, por lo cual estamos destituidos fuera de la gloria de Dios. Versículo 23 de Romanos capítulo 3. Ellos transgreden la ley de Dios. Ellos merecen un justo castigo por su pecado. Pero en el versículo 15 tenemos la misericordia de Dios manifiesta. Es la promesa de un redentor. Es la promesa de un redentor para aquellos que habían transgredido la ley de Dios. Y en el versículo 21 nos dice cómo iba a ser esa justicia, cómo se les iba a imputar la justicia de Dios, cómo iban a ser cubiertos. Ellos se quisieron cubrir con hojas, con sus obras. Dios los cubre con túnicas de pieles. Hubo un sacrificio para cubrir el pecado de ellos. Hubo un sacrificio para cubrir su falta. Vean el abismo, el antagonismo tan grande que existe entre unas hojas que usaba Adán y Eva para cubrir su falta, y en que el Dios justo y soberano
hiciese un sacrificio para cubrir su pecado. Una pregunta: ¿qué hizo Adán y qué hizo Eva juntamente con Dios para cubrir su pecado? Ellos mataron el animal, ellos agarraron el animal, ellos lo destazaron, ellos tejieron las túnicas. El versículo 21 dice: luego Yahvé Dios hizo vestiduras. ¿Quién las hizo? Dios. ¿De piel para quién? Para Adán y para su esposa. Y los vistió. Vuelvo a preguntar: ¿qué hizo Adán y Eva según el versículo 21 del capítulo 3 de Génesis para recibir la justicia de Dios? ¿Qué hizo? No hicieron nada. No hicieron nada. Está un publicano y está un fariseo. Y el fariseo le dice: Dios, en el templo está Dios, te doy gracias porque no soy como esos hombres. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquello, yo voy allá. El Antiguo Testamento dice que el hombre solamente, el pueblo de Israel tenía que ayunar una vez al año. El ayuno era una vez al año. Y el fariseo ahí dice que ayunaba 2 veces por semana. Le atribuía algo que Dios no había impuesto. Y la Escritura dice que al lado había un publicano, un desertor del pueblo, alguien que se aprovechaba del pueblo. El publicano era tenido como los peores de la sociedad. Imagínense a Peña Nieto, a nuestros gobernantes. Y el publicano, según la Escritura, no yo, no quería ni alzar su rostro. Señor, sé propicio a mi pecador. Pero hubiera llegado uno de esos, de los predicadores contemporáneos de obra, a decirles otra cosa. Porque según la Escritura, nuestro Señor Jesucristo dice: de cierto te digo que este salió, ¿qué? Justificado delante de Dios. ¿Quién salió justificado delante de Dios? ¿El fariseo con sus obras o el publicano? La Escritura dice que salió el publicano. El publicano fue el que sale justificado. Reconoció su falta, reconoció su necesidad de Dios. Y hubiera llegado un predicador moderno y le hubiera dicho: no, espérate, vamos a ver tus frutos, vamos a ver tus obras, vamos a ver. No. La Escritura dice que salió justificado. La justicia imputada de Dios a su vida. El perdón de Dios. ¿Otorgado mediante quién? ¿La obra del pecador? ¿O gracias a la justicia de nuestro Dios? Esto aparentemente es muy fácil de entender, pero hay tanta confusión entre la justicia imputada por Dios y el orden salutis. El orden salutis es el orden de la salvación, cómo Dios nos salva. Eso lo pueden ver en Romanos, en el capítulo 8. A los que antes conoció también los predestinó. Después de predestinarlos, ¿qué hizo? Los llamó. Después de llamarlos, ¿qué hizo? Los justificó. Y después de justificarlos, los glorificó. El orden salutis, el orden de la salvación. Es algo muy diferente hablar en términos teológicos de cómo Dios progresivamente hace eso a nuestras vidas,
a hablar de la justicia imputada de Dios a nosotros. Yo pregunté era 3 semanas que hablamos del tema, y yo pregunté, ¿dudó de su salvación por escuchar a ese predicador? ¿Y cuál fue la respuesta? Sí. ¿Sí se acuerdan de la conversación? ¿Por qué? ¿Que no hemos entendido la justicia de Dios en nuestras vidas? No hemos entendido que somos pecadores, que somos seres que necesitamos de la misericordia de Dios. No hemos entendido que no somos como Adán, que como Adán y Eva, que quieren cubrir su falta con hojas, como lo hacía el fariseo. Esa justicia no es la que nos imputa, no es la que nos reconcilia con Dios. Isaías dice que la mejor de nuestras obras es como un trapo de inmundicia. Esa no es la obra que nos reconcilia con Dios. La obra que nos reconcilia con Dios está dentro de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cómo procede esto? ¿Cómo es que sucede esto? Según Romanos, en el capítulo 5, tenemos lo que se conoce teológicamente como la jurisdicción pactal. Dentro de la teología del pacto, el pacto adánico. Teológicamente muchos estamos en contra de que se le llame el pacto de obras, pero si alguno lo busca como pacto de obras también lo va a encontrar, pero es el pacto adánico. ¿Qué pasa en el pacto adánico dentro de la teología del pacto? Bueno, Adán es la cabeza federal. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Adán como cabeza federal nos representa, Adán cae y todos nosotros estamos constituidos pecadores. El Salmo 51, verso 5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pecador desde el momento que viene a esta tierra, todos nosotros. La naturaleza caída. Agustín, cuando habla teológicamente de esto, cuando hablamos dentro de términos teológicos para entender cómo se desenvuelve o cómo se desarrolla, Agustín dice que antes de que el hombre cayere, el hombre estaba en un estado posse peccare y posse non peccare. El hombre podía pecar, posse in peccare, y el hombre podía no pecar. Posse peccare y posse non peccare. Pero cuando el hombre transgrede la ley de Dios, el hombre pasa a un estado de non posse non peccare. El hombre no puede no pecar. Es decir, cada uno de nosotros, gracias a nuestra naturaleza caída, constantemente pecamos. Hoy pecamos con un pensamiento de vanagloria, con un pensamiento de envidia, quizás algo malo hay en nuestro corazón con aquel hermano. Quien diga que no tiene pecado, dice el apóstol Juan, es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Entonces nosotros somos pecadores. Ahora, Agustín se refiere a esto para distinguir nuestra naturaleza, para que cada uno de nosotros veamos realmente cuál es nuestro proceder diario. Adán como cabeza federal, como nuestra cabeza federal que nos representa, Adán cae y todos nosotros estamos en una naturaleza caída. Necesitamos un redentor. Primera de Corintios, si ustedes me quieren acompañar, en el capítulo 15, versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo, ¿qué? Todos serán vivificados. Lo mismo lo hace en el versículo 45 y 47, ¿no?
Hablando de lo mismo, fue hecho el primer hombre Adán, alma vivificante, y el posterior Adán, espíritu vivificante. Ahora bien, la cabeza federal del ser humano, en principio, es Adán. El posterior Adán, Cristo. Cristo viene a la cruz, Cristo muere en la cruz como estaba tipológicamente establecido, pero no fue, como muchas personas dicen, un plan alterno. No es que Dios no sabía o no tenía conocimiento de lo que iba a suceder en el Edén. De hecho, la Escritura habla de Dios Padre y Dios Hijo teniendo una gloria antes de que el mundo fuese, como nuestro Señor Jesucristo dice. Como lo conocemos en la teología del pacto, el pacto de redención. Es decir, Dios Padre y Dios Hijo, antes de la fundación del mundo, antes de que todo existiese, antes de que todo fuese, vivían en su gloria eterna. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo decretan, determinan, establecen redimir a un grupo de personas por su pura misericordia, para alabanza de la gloria de su gracia. De hecho, Tito en el capítulo 1, verso 3 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió ¿desde cuándo? Desde antes del principio de los siglos. No era un plan alterno, era algo que Dios decretó. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para redimir al hombre, para alabanza de la gloria de su gracia. Esa palabra no la sabemos tanto que no entendemos la profundidad de esto. Para alabanza de la gloria de su gracia, de lo que hizo por nuestra vida, lo que hizo por las personas caídas que necesitaban de su misericordia. Ahora, lo que ocurre en Génesis en el capítulo 3, verso 15, y cómo se desenvuelve en el versículo 21 acerca de cómo Dios nos imputa su justicia, es un patrón y lo van a ver en todas las Escrituras. El Cordero de la Pascua. ¿Qué le dice? ¿Qué dice Abraham? Dios proveerá el Cordero para el sacrificio. En la orden sacerdotal. No nos debe de extrañar que cuando Juan el Bautista ve a nuestro Señor Jesucristo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era un sacrificio el que las personas caídas, con la naturaleza caída, necesitaban. Los únicos que hablaron y que establecieron obras para su salvación fueron los fariseos. Job dice, yo sé que mi Redentor vive y se levantará del polvo. Ellos veían aquella promesa de Génesis 3:15. Ellos veían aquel Redentor hacia el futuro, no sabían cómo iba a suceder. Cuando hablamos, recuerdo hace 2-3 años que hablamos acerca de la teología bíblica y hablamos del camino de Emaús. Dos hombres van rumbo a Emaús e iban turbados por lo que había pasado y se le acerca un hombre y ellos no conocían que era nuestro Señor Jesucristo. Y él les pregunta, ¿qué ha pasado? Y la Escritura dice que ellos turbados le dijeron que no sabes lo que pasó. Y él les dice, tardos para entender que ya estaba escrito en todas las Escrituras que el Cristo había de padecer. La Escritura después dice en el mismo capítulo que ardía su corazón cuando él, es decir, nuestro Señor Jesucristo, les explicaba en todas las Escrituras lo que hablaban de él. Porque se hablaba de su justicia que se nos iba a imputar. Se hablaba cómo él nos iba a rescatar de nuestra miseria. No hay algún tipo de división dentro del plan redentor de Dios. La unidad infinita de su sabiduría. Ahora, si nosotros vemos realmente
nuestra naturaleza caída, y vemos como el apóstol Pablo dice en Efesios que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sí, el apóstol Pablo dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él en el versículo 8 dice, por gracia sois salvos. Por gracia. Y cuando nos remontamos a Génesis 3, vemos cómo obra la justicia imputada de Dios. Adán y Eva no hicieron nada. Fue gracia la que se les otorgó. Fue misericordia la que se les otorgó. Ellos desobedecieron. Dios los pudo haber fulminado con su ira. Fue misericordia la que se ofrece. Es misericordia la que se nos ofrece a nosotros. Por eso se llama gracia. En esta sala y fuera de esta sala no hay nadie mejor que nadie. Incluso cuídense de aquellas personas que pretendan aparentar ser muy espirituales, como los fariseos. Recuerden a un fariseo. No, somos pecadores, soy pecador. El apóstol Pablo se sentía como un abortivo. Somos pecadores, necesitamos esa gracia, necesitamos ese sacrificio, porque nuestras obras no nos pueden reconciliar con Dios. El apóstol Pablo dice que si fuese por obra sería en vano la cruz de Cristo. Necesitamos de esa gracia, necesitamos de ese amor. Juan 14:6 dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie verá al Padre si no es por mí. No habla nada acerca de un accionar para recibir, para ser receptor de lo que Dios determinó que sucediera en el Gólgota. Es misericordia lo que nosotros tenemos. Es lo que ustedes ven en la Escritura, es lo que ustedes tienen que ver en la Escritura. Misericordia de Dios para el hombre caído. No hay otra cosa de lo que hable la Escritura, sino misericordia de Dios para el hombre caído, pero ya con un plan. Prefijo, no alterno. Infinito, no momentáneo. Eterno, no parcial. Es un decreto eterno. El Evangelio es un decreto eterno. Vean la grandeza de estas palabras. Se presenta el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, porque cada uno de nosotros es pecador y ha transgredido la ley de Dios. Todos hemos transgredido la ley de Dios. No hay justo ni siquiera uno. Pero desde antes de la fundación del mundo, antes de que todo existiese, Dios decreta mandar a su Hijo. Y su Hijo viene a esta tierra y camina entre nosotros. Va a una cruz y es tratado como el peor de los criminales. Y en esa cruz lleva todas nuestras culpas. El castigo que yo merecía, el castigo que ustedes merecían, lo lleva Cristo en la cruz del Calvario. Y no sé qué Biblia tengan ustedes, pero en la mía dice que las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron: consumado es. Génesis 3:15, de principio a fin. Dios lo hizo todo. Dios vistió a Adán y Eva. Ellos se quisieron vestir con sus obras, con unas pequeñas hojitas. Pero no, para ser vestidos necesitaban ese sacrificio. Dios hace el sacrificio perfecto, puro y sin mancha. Así para nosotros.
Dios hizo un sacrificio perfecto, al cual no hay que añadir ni quitar. Es perfecto, perfecto en su obra. ¿Qué puedo añadir yo a la grandeza de la gloria de su gracia? ¿Qué puedo añadir? ¿Qué puedo yo aportar? Un ser humano vil y despreciable, sucio. ¿Qué puedo aportar a esa sabiduría infinita de Dios? Nada. No puedo aportar nada. No se me puede, no puedo hacer nada por ello. Gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Por eso decimos que el Evangelio es para todos los días. Porque es la gracia de Dios. Yo sé que todos ustedes pecaron hoy en la mañana, de alguna forma. Y no soy profeta. No me voy a parar y le voy a decir. Pero yo sé que cuando se vayan también van a pecar de alguna forma. Y mañana, en la mañana, cuando se levanten, estoy seguro que va a haber por ahí un pensamiento incómodo, va a haber algo incómodo en nuestro corazón. Quizás el martes pase algo a nuestras vidas y un corazón perverso como el de cada uno de nosotros se moleste y ofenda la santidad de Dios. Pero mis obras no pueden hacer nada, porque el justo y el santo fue a la cruz del Calvario. En esa cruz murió. Él lo hizo todo. Y el Evangelio de la gloria, de la gracia. El Evangelio de la gracia. Seres pecadores civiles, sucios que aborrecían y odiaban a Dios y sus mandamientos. Pero Dios extiende su misericordia. La brinda, la otorga gratuitamente. Nos redime, nos reconcilia con Él gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No hay otra cosa más grande, no hay otra cosa que se compare con ello. ¿Dónde nosotros podemos atribuir algo a esta obra tan grandiosa? ¿En qué momento cada uno de ustedes puede decir, yo hice algo para obtener mi salvación? ¿En qué momento algunos de ustedes pueden decir, yo estoy haciendo algo para seguir manteniendo mi salvación? Nada. La gracia de Dios. Ese es el Evangelio que está en la Escritura. Ahora nos deleitamos en su misericordia, en su paz. Y gracias a lo que Él hizo, podemos caminar en obediencia. Y gracias a lo que está haciendo todos los días, podemos volver y mirar su cruz y mirar su gracia, inclinarnos ante los pies del Maestro y decirle gracias, Señor. Gracias. Pero ¿dónde está el hombre? ¿Dónde están las obras del hombre? ¿En qué momento? ¿En qué momento cada uno de ustedes me puede decir con las Escrituras que la salvación depende de mí? Porque si en algún momento o en alguna porción el hombre pone algo, ya no es gracia. Si en un momento el hombre, cuando relatamos lo que sucede en Génesis, en el capítulo 3, y hablamos de la palabra túnicas, en hebreo usa la palabra kufonet. Esta palabra es la misma que se usa para las túnicas sacerdotales.
Y esta palabra, recordemos que el hebreo y el griego es muy amplio, esta palabra connota una vestimenta completa, que cubre completamente al hombre. Es decir, la connotación de lo que está diciendo, la misma palabra está diciendo que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, refiriéndonos tipológicamente a lo que sucede en Génesis capítulo 2 y 3, Él cubre todas nuestras faltas, Él cubre todos nuestros pecados. Él nos redime completamente. Hebreos dice que gracias a eso podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Gracias a lo que sucedió en la cruz del Calvario. Gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cada uno de nosotros puede entrar confiado, no temeroso, confiado en que el sacrificio de Cristo es suficiente. Por eso hablamos de la suficiencia de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es suficiente, no necesitamos nada más. Evangelio, buena noticia. Esa es la buena noticia. ¿Pero cómo? Sí. Pero no tengo que hacer nada. No, ya lo hizo todo Cristo. Pero el hombre acostumbrado a querer proporcionar por su soberbia y por sus medios algo para estar bien con Dios, tenemos en el siglo XXI al hombre vistiéndose con hojas, proporcionando obras para su salvación. No. Todos nosotros somos receptores de la misericordia y de la gracia de Dios, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. La batalla que tuvo Martín Lutero en aquel tiempo, él enseñaba esto que estamos hablando ahorita. Y él les decía a esas personas que se les invitaba a dar indulgencias por su ignorancia, él les decía, no. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Lo que hizo Jesucristo es suficiente. No tienen por qué ir a comprar estas indulgencias. Confíen en Él, vean la cruz de Cristo. Es lo único que tenemos que hacer. Estamos a 500 años de ese suceso. Y de ese suceso, 1500 años atrás, la iglesia siempre habló de ese bendito evangelio. Véanlo en el credo de Hipólito, segundo siglo. Véanlo en el antiguo credo romano, primero y segundo siglo. Véanlo en el credo nicena, en el tercer siglo. En el constantinopolitano. En el credo de Efeso. La iglesia siempre supo eso. Es gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y no hay otra cosa que me pueda reconciliar con Dios, no existe. Y todos los reformadores hicieron énfasis en eso. Que no les vengan a meter sutilezas, haciéndoles pensar que necesitan algo extra, como lo hacían los fariseos, para reconciliarse con Dios. No, es la gracia de Dios. Repito, no confundan el orden salutis, el orden de la salvación, con la justicia imputada de Dios. Por eso he leído Romanos capítulo 3, donde habla de una forma plena cómo somos justificados mediante la fe por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ese es el evangelio de la gracia, ese es el evangelio que está en todo el Antiguo Testamento, ese es el evangelio que enseñó nuestro Señor Jesucristo, ese es el evangelio que Él promovió, ese es el evangelio que promovieron los apóstoles. Incluso el apóstol dice, cualquiera que predique otro evangelio, sea maldito, sea anatema. ¿Por qué? Porque ahí estaban los judaizantes de Gálatas,
queriendo infiltrar el judaísmo, queriendo infiltrar obras. No es la primera vez que las personas quieren infiltrar obras al evangelio. No es la primera vez que el cristiano tiene la necesidad de entender completamente el evangelio. Es la gracia, es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Es un plan perfecto de redención, es un plan eterno y perfecto. Es un plan inmutable, no tiene cambio. Ese es el evangelio de la gracia. Ese es el evangelio que vemos en nosotros como una iglesia reformada, como una iglesia confesional. Es el evangelio que vemos en la Biblia. Ese es el evangelio que se predicó en los primeros 1500 años. Es el evangelio de la gracia, de la gloria de Dios. Quiero que me acompañen a 2 de Corintios para concluir. En el capítulo 5, únicamente voy a dar lectura en el verso 21, uno de los versos más gloriosos que existen dentro del tema que estamos tratando. Dice: porque aquel que no conoció pecado, está hablando de nuestro glorioso Señor Jesucristo, por causa de ustedes lo hizo pecado, para que nosotros seamos, ¿qué? Justicia. Hablamos de la palabra justicia, hablamos de que se nos imputa la justicia, hablamos de la justicia merecida en el Edén, hablamos de la justicia imputada a Adán y Eva, hablamos de Adán como cabeza federal y cómo se nos imputa la justicia gracias al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de que la Escritura habla de ese perfecto sacrificio en todo el desarrollo del Antiguo Testamento. Hablamos que se cumple en la cruz del Calvario y dice: para que nosotros seamos justicia de Dios en Él, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá.